Saluditos, aquí estamos de nuevo. Vamos a iniciar la unidad 2 que va enfocada al estudio de la recta, de la línea recta. Y vamos a empezar con el tema distancia entre dos puntos, que se ubica en la página 22, corrijo ahí, se ubica en la página 22 de ESMATE. Se le pide que para cada caso calcule la distancia entre dos puntos A y B, es decir, de A, B. Tenemos los primeros dos ejercicios que vamos a trabajar, el literal A y el literal C. En el literal A se nos pide la distancia de A, que está en el punto 3 sobre la recta, y de B, que está en el punto 7. Yo avancé un poco y dibujé la recta para calcular la distancia de forma numérica y que después veamos cómo se refleja esta en la recta. Vamos a calcular entonces la distancia de A, B igual a. ¿Qué vamos a hacer acá? Recordemos que las distancias siempre tienen que ser positivas. Por lo tanto, yo voy a calcular esa distancia en valor absoluto, ya que en la recta numérica hay tanto valores negativos como positivos. Abro las barras de valor absoluto y voy a restar A de B. A es 3, escribo menos, y luego 7, que en este caso es B. Cierro la barra de valor absoluto y hago la operación. Continúo con el valor absoluto, vuelvo a abrir las barras de valor absoluto y sé que 3 menos 7 va a ser igual a menos 4. Cierro la barra de valor absoluto y acá viene lo importante. Ese valor absoluto me permite tomar el valor positivo del número que estoy trabajando que resultó negativo, pero que por ser una distancia debe ser positivo. Por lo que saco el menos 4, el valor absoluto, como positivo. Entonces, la distancia de A3 a B7 va a ser 4. Podemos comprobarlo acá en la recta. Nos ubicamos en 3, tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Por lo que la distancia calculada es de 4. Luego tenemos el ejercicio C. De igual forma, se nos da un punto A en menos 1 y un punto B en 1. Vamos a calcular la distancia de A a B. Abriendo las barras de valor absoluto, colocamos el punto A, que es menos 1, el menos de la fórmula, y luego el 1 que corresponde al punto B. Cerramos las barras de valor absoluto y continuamos. Nuevamente abro barra de valor absoluto. Sé que menos 1 me va a dar como resultado menos 2. Cierro valor absoluto. Recordemos nuevamente, la distancia debe ser positiva, por lo que ese valor absoluto me ayuda a tomar ese valor positivo y para esto debo extraer ese número del valor absoluto. Valor absoluto de menos 2, en este caso sería 2, por lo que comprobamos que la distancia del punto A menos 1 al punto B 1 es 2. También lo reflejamos en la recta numérica, viendo que de menos 1 a 0 hay distancia 1 y de 0 a 1 hay distancia 1 también, sumados dan como distancia 2. Continuamos con el estudio de la distancia entre puntos. Se nos pide calcular para cada caso la distancia entre los puntos dados. Estamos con el ejercicio E y el ejercicio G. Son distancias en la recta. Vamos a iniciar calculando la distancia para el ejercicio E. Vamos a escribir de A, B igual a valor absoluto. Recordemos nuevamente, las distancias son positivas, pero en la recta numérica hay tanto valores negativos como positivos, por lo que vamos a calcular a cada resultado el valor absoluto, que nos permitirá extraer el valor positivo para cada resultado. Abrimos valor absoluto y escribimos el primer punto, que está localizado en menos 8, luego menos de la fórmula y colocamos 0, que es donde se localiza el punto B. Continuamos, abrimos nuevamente valor absoluto, realizamos la operación menos 8 menos 0, nos va a dar como resultado menos 8. El valor absoluto de menos 8 va a ser igual a una distancia de A, B de 8 unidades. Podemos comprobarlo en la recta numérica. Tenemos por acá localizado el 0 y acá tenemos localizado menos 8. Si nos fijamos, la distancia
abarca todo este espacio. Si contamos los espacios, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tal como el resultado nos lo indica. Vamos a pasar al ejercicio G. En el ejercicio G vamos a trabajar de forma similar. Ya tenemos preparada la recta numérica. Escribimos de A, B. Eso va a ser igual a el valor absoluto. Escribimos el valor del primer punto que está localizado en 7. Luego menos de la fórmula. Y luego el punto donde está localizado B, que es 2. Y cerramos así el valor absoluto. Seguimos, realizamos la operación. Abrimos valor absoluto. Decimos 7 menos 2. Nos va a dar como resultado 5. No hay ningún problema porque el resultado fue positivo. Valor absoluto del número positivo va a ser siempre positivo, por lo que la distancia de A a B en este caso va a ser de 5 unidades. Comprobamos en la recta numérica, ubicamos los puntos dados. El A está localizado en 7 y el B está localizado en 2. Tenemos una distancia que abarca desde 2 hasta 7. Contamos los espacios para corroborar. 1, 2, 3, 4 y 5, que es el valor de la distancia para este caso. Dando secuencia al tema distancia entre dos puntos que encontramos en la página 21 de SMATE, donde se nos pide encontrar la distancia entre los puntos A y B para las parejas de puntos dados. Tenemos el de ejercicio I y el ejercicio de literal K. En el ejercicio I se nos da un punto que está ubicado en 5,6, es A, y un punto que está ubicado en 2,3, es B. Hay una variante contra los ejercicios que hemos estado calculando hasta el momento. Hasta el momento hemos estado calculando distancias que se encuentran sobre la recta horizontal, pero en este momento vamos a trabajar distancias oblicuas o inclinadas que no son tan fáciles de calcular así simplemente sobre una recta, ya que no están de forma horizontal a la recta, sino inclinada. Para esto se ha determinado una fórmula específica en donde se plantea que la distancia de A, B va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, esto sumado a y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Cuando se trata de calcular distancias de rectas que no están colocadas de forma horizontal o vertical, debemos aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula para dar solución al ejercicio I, diciendo distancia de A a B va a ser igual. Vamos a tomar como x sub 1 y y sub 1 el punto A y como x sub 2 y y sub 2 el punto B. Procedemos a sustituir valores en la fórmula. Abrimos raíz cuadrada, luego abrimos paréntesis. Recordemos que nuestro x sub 1 va a ser 5. Escribimos menos de la fórmula. Nuestro y sub 2 va a ser 2. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Escribimos más de la fórmula. Abrimos paréntesis nuevamente. Tomamos el y sub 1 que sería 6. Luego escribimos menos de la fórmula y tomamos el y sub 2 que en este caso sería 3. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Continuamos. Nuevamente dibujamos raíz cuadrada. Desarrollamos las operaciones. 5 menos 2 sería 3. 3 al cuadrado. Más 6 menos 3 sería 3. Que también se va a anotar elevado al cuadrado. Continuamos. Mantenemos el radical. Desarrollamos las potencias. 3 al cuadrado sabemos que es 9. Escribimos más. Nuevamente 3 al cuadrado es 9. Por lo que vamos a tener como resultado para esta distancia raíz cuadrada de 18. Podemos dejar la respuesta hasta ahí o también podríamos simplificar el radical aún un poco más. En este caso la vamos a dejar hasta ahí. Continuamos ahora con el ejercicio de literal K. Vamos a aplicar la fórmula escribiendo distancia de A a B va a ser igual raíz cuadrada de, en este caso nuestra x sub 1 va a ser 4, nuestra y sub 1 va a ser 6, nuestra x sub 2 va a ser menos 5
y nuestra y sub 2 va a ser menos 3. Empezamos, recordemos que la fórmula nos indica restar x sub 1 de x sub 2. X sub 1 decíamos que es 4 menos x sub 2, que sería menos 5. Llevamos un menos de la fórmula y tenemos que conservar el signo del número también. Lo colocamos entre paréntesis para entenderlo mejor y elevamos al cuadrado. Escribimos signo de la fórmula, que es más. Abrimos paréntesis nuevamente. Nuestra y sub 1 es 6 menos de la fórmula nuestra y sub 2, que en este caso sería menos 3. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Seguimos, vamos a desarrollar las operaciones que se plantean. Acá se nos daría una suma, ya que se encuentran dos signos menos, multiplicados dan más. Tendríamos 4 más 5, 9 al cuadrado. Luego tenemos más de la fórmula. Se nos plantea nuevamente una suma. Esa suma se da porque se encuentran dos signos negativos, menos por menos da más. Y se nos suman 6 y 3, que también es 9. 9 también va a quedar elevado al cuadrado. Desarrollamos las potencias. Sabemos que 9 elevado al cuadrado sería 81. 81 en ambos casos. 81 más 81, que nos da como resultado 162. Acá vamos a simplificar un poco el radical, cosa que pudimos hacer en el ejercicio anterior, pero no lo hicimos. Aquí lo vamos a hacer. Para hacer ese proceso que nos deja más simplificada la respuesta, debemos descomponer 162 en sus factores primos. Y yo ya avancé un poco en eso, lo tenemos por acá. Ustedes, como siempre, pueden seguir esto o pueden anotar esto a un lado de su cuaderno o hacia abajo. Yo borré el ejercicio anterior para poder anotarlo acá. Bueno, tenemos el 162 descompuesto en sus factores primos. Vemos que tenemos como factores primos estos resultados, que los vamos a agrupar de forma estratégica. Vamos a colocar el 2, este se va a multiplicar, el 3 se repite 4 veces, pero lo vamos a agrupar. Vamos a colocar primero 3 al cuadrado para las primeras dos ocasiones y nuevamente 3 al cuadrado para las otras dos ocasiones. De tal manera que yo voy a llevar esos resultados dentro del radical, y la forma en que los he arreglado me va a permitir poder extraer algunos elementos que son simplificables con el radical. Vamos a anotar entonces, tengo yo raíz cuadrada de 2 por 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Aclarando nuevamente que los factores que acabo de reescribir son el resultado de haber descompuesto 162. El valor es el mismo, nada más que he expresado 162 en sus factores primos para poder extraer para fuera del radical una parte de ese valor. ¿Cuáles son los elementos extraíbles en este punto? Los elementos extraíbles son el primer 3 y el segundo 3, ya que están elevados al cuadrado. Entonces, dado que están elevados al cuadrado, son simplificables con el radical y yo los voy a traer para afuera del radical. Escribo el primer 3, ya no sale elevado al cuadrado, sino elevado a 1, dado que al salir del radical su exponente se dividió con el índice del radical. Escribo el segundo 3, el primero es este, el segundo es este, y el 2 se mantiene adentro del radical. Por lo que tendremos entonces 3 por 3, 9, raíz cuadrada de 2, que va a ser el resultado final para el ejercicio del literal K. Continuamos con el tema distancia entre dos puntos, página 21 de Mate, donde se nos pide calcular la distancia entre los puntos A y B dados. Sabemos que la fórmula para el cálculo de distancias de rectas oblicuas es de A, B igual a raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Tenemos el punto A, que está ubicado en el plano en la coordenada menos 3,4, y el punto B, que está ubicado en la coordenada dentro del plano 1,3. Vamos a aplicar la fórmula, dibujamos el radical y abrimos paréntesis. Nuestra x sub 1 va a ser menos 3. Colocamos menos de la fórmula y a esto le restamos la x sub 2, que va a ser 1. Escribimos, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado.
Anotamos más de la fórmula y abrimos el siguiente paréntesis. Nuestra y sub 1 va a ser 4. Escribimos menos de la fórmula y luego anotamos la y sub 2 que sería 3. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Continuamos, dibujamos nuevamente el radical, realizamos las operaciones. Tenemos que menos 3 menos 1 va a ser igual a menos 4, que debe mantenerse elevado al cuadrado. Más 4 menos 3 queda como resultado 1, que también se mantiene elevado al cuadrado. Damos continuidad al ejercicio, nuevamente dibujamos el radical, desarrollamos las potencias. Sabemos que menos 4 al cuadrado va a dar como resultado 16, dado que menos 4 por menos 4 es 16. A esto le vamos a sumar por fórmula el 1 que está al cuadrado, que da como resultado 1. Vamos a tener entonces que la distancia entre los puntos A y B dentro del plano va a ser en este caso igual a raíz cuadrada de 17, que por ser un número primo no se puede descomponer y la respuesta nos queda de este modo. Continuamos con el desarrollo de los ejercicios impares del tema distancia entre dos puntos. Página 21 de SMART. Se le pide calcular la distancia entre los puntos A y B. Tenemos en este caso el ejercicio final, el ejercicio ñ, que nos plantea dos puntos. Uno ubicado en la coordenada menos 5,4, el punto A, y el otro ubicado en la coordenada 2, menos 1, el punto B. Tenemos la fórmula predeterminada para calcular distancia de rectas oblicuas o inclinadas. En el primer par ordenado vamos a encontrar x sub 1 y y sub 1. X sub 1 va a ser menos 5 y y sub 1 va a ser 4. En el segundo par ordenado vamos a encontrar x sub 2 que va a ser 2 y y sub 2 que sería menos 1. Procedemos a aplicar la fórmula diciendo distancia de A, B va a ser igual a, dibujamos el radical, abrimos paréntesis y vamos a anotar nuestra x sub 1, que en este caso es menos 5. Escribimos menos de la fórmula, nuestra x sub 2, que es 2 en este caso. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Anotamos el signo más de la fórmula, nuevamente abrimos paréntesis. Retomamos la y sub 1, que en este caso sería 4. Anotamos menos de la fórmula y retomamos la y sub 2, que sería en este punto menos 1. Lo colocamos entre paréntesis para evitar confusión. Seguimos, desarrollamos las operaciones, abrimos radical nuevamente. Tenemos que menos 5 menos 2 nos da como resultado menos 7. Lo vamos a escribir entre paréntesis y lo vamos a dejar elevado al cuadrado. Luego escribimos más de la fórmula y tenemos aquí una operación de signos. Se enfrentan dos signos negativos, el de la fórmula y el que acompaña a y sub 2, que es menos 1. Menos por menos da más, lo que nos convierte esta operación en una suma. Por lo que diremos entonces 4 más 1 igual a 5. 5 que se va a elevar al cuadrado. Damos secuencia al ejercicio y desarrollamos las potencias. Mantenemos el radical. Tenemos que menos 7 al cuadrado va a ser igual a 49. Este menos se pierde por el cuadrado, dado que menos por menos da más. Y 7 por 7 es 49. Esto se suma a 5 al cuadrado, que sería 25. Dado que 5 por 5 da 25. Tenemos ahí entonces raíz cuadrada de 49 más 25. Realizamos la suma y obtendremos que 49 más 25 es igual a 74. Podríamos descomponer 74 en sus factores primos para intentar simplificar el radical, pero no nos sería de gran ayuda, dado que 74 solo tiene como factores a 2 y a 37, por lo que no podríamos sacar ninguno de los dos del radical y quedaríamos igual. Por lo que entonces concluimos que la respuesta para este ejercicio es que la distancia del punto A al punto B es raíz cuadrada de 74 unidades.